Estamos frente a una pandemia silenciosa, digo yo. Hay un artículo muy bueno de un médico estadounidense. Piensen que el último año en Estados Unidos se mataron 50.000 personas por suicidio. 50.000, ¿sí? Todo un pueblo, entero un pueblo de la Argentina, y 50.000 personas. Es tremendo lo que está pasando, porque uno tiene que tomar en cuenta un montón de elementos con respecto a la estadística. Lo primero que uno piensa cuando ve ese video es que es el de la gorrita, ¿no? Nosotros asociamos al suicidio a la depresión y es un error gravísimo. Justamente por eso no tomamos dimensión de lo que está pasando por las personas. Primero porque aquellos que están pasándola mal, aquellos que están con dolores, con imposibilidad de resolverlo, a veces ocultan eso que les está pasando con demasiado éxtasis, con demasiada adrenalina, buscando, digamos, actividades de evitación, ¿verdad? Evitar lo que está pasando, esa incomprensión que tienen. No todos se quedan encerrados en su casa. Yo conozco mucha gente que es depresiva, que nunca se va a quitar la vida, nunca se le va a cruzar por la cabeza. Viven una constante depresión, y otros que no parecen, pero frente a una situación puntual, con todos elementos que viene acumulando, es un detonante. Esa es la palabra, es un detonante. Por eso es una pandemia que yo digo que es silenciosa. ¿Por qué? Porque está en multiplicación, en crecimiento. Uno ve las estadísticas y lo primero que ve dice, ok, hoy bajó, me horroricé, perdón por lo que voy a decir, cuando leí el artículo de un diario local hablando de que este año Uruguay había bajado la cantidad de suicidios. Y lo decían como algo positivo. No es positivo hasta cuánto, por lo menos 3, 4, 5 años vienen en baja. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años Uruguay está por encima del 20 de tasa cada 100.000 habitantes. Es muchísimo, porque ustedes tienen que tomar en cuenta que en promedio son 700 suicidios en Uruguay al año. No son 700 aislados. No es que este año fue 700 y el año anterior fue 0. Ustedes tienen que sumar 700 por los anteriores 10 años. Entonces, ¿de cuánta gente estamos hablando? 7.000. Ahora, no solo estamos hablando de la cantidad de las personas que se quitan la vida, sino también de los que lo intentan, ¿sí? Y no solo de los que lo intentan, escuchen bien, sino también de la familia, amigos, contactos que quedan alrededor. Y especialmente si fue famoso. Porque el peor factor de riesgo que hay con respecto al suicidio, nos acostumbramos a hablar de factores y no de causas, para sacarle lo único, ¿verdad? El pensamiento único. Se suicida porque le hicieron bullying. No es así. Hay una acumulación de cosas. El bullying puede ser el detonante, pero no es la única causa. Llego a este punto entonces. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es trabajar ese duelo. Silenciar ese duelo es el peor factor de riesgo, porque es una puerta abierta a resolver conflictos suicidándose. Y hemos visto que se repiten familias, amigos. ¿Por qué? Porque no se habló, se tapó. Hablar descomprime, hablar ayuda. Pero miren estos datos. Según la OMS, la cuarta causa de muerte entre jóvenes, en algunos lugares es la primera, como en Argentina, en Uruguay, entre los 25 y 30 y pico es la primera causa. En algunas naciones estamos hablando de que hay más muertes por suicidios que homicidios o muertes viales. En Argentina y en Uruguay pasa eso. Y piensen todo lo que hacemos cuando alguien muere por accidente. Nos enloquece, salen todos los medios, nos enloquece, hacemos puebladas cuando alguien mata a otra persona. Sin embargo, cuando hay autolesiones, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo solo quiero decirles esto para los que estén aquí. Yo quiero ir a fondo, ¿ok? Si hay menores, digamos, yo sugiero que te lo hayan hablado previamente, ¿ok? Pues yo voy a ir a fondo, ¿bien? Voy a ir a fondo con el tema porque es un tema que me preocupa. Miren, en los últimos 50 años aumentó un 60% y hay 700.000 suicidios al año en el mundo. Eso es mucho. El problema que tenemos es que la última estadística que hay consolidada es del 2019. O sea, todavía nos falta datos actuales a nivel global. En Uruguay, gracias a Dios, tenemos actuales. Durante la pandemia, la CDC en Estados Unidos identificó que 1 de cada 4 jóvenes tuvo ideación suicida. ¿Por qué hablo de estadísticas? Es importante medir, ¿sí? De vuelta, es importante medir. Porque si no hablamos por
por lo que opina uno, por lo que opina otro. Estos son datos. Durante la pandemia, 1 de cada 4 jóvenes tuvo pensamientos suicidas. Durante la pandemia, una situación crítica. En Francia, el hospital parisino tuvo un crecimiento de intentos de suicidio de hasta un 300% en menores de 15 años. Otro dato. En España, durante la pandemia de nuevo, hubo más muertes por homicidio que por COVID en la población de menos de 50 años. Y justo España es una nación que tiene crecimiento con respecto a esto. ¿A qué me refiero? ¿Por qué traigo estas estadísticas? Traigo estas estadísticas porque lamentablemente lo que pasó en pandemia se estancó y se estableció y está en crecimiento en diferentes países. No es que eso fue una foto, sino eso lo que hizo fue acelerar muchas de las problemáticas que había. Lo que dije antes, el dato del 2019, miren, primero Guyana, segundo Surinam, tercero Cuba, tercero Uruguay, cuarto Cuba. Miren, Argentina está ahí cerca, ¿verdad? Es muy preocupante en cuanto a tasa. ¿Y por qué se mide cada 100.000 habitantes? Bueno, tiene un sentido, ¿verdad? Tiene el sentido del impacto social que genera. No es lo mismo un suicidio en una nación grande que un suicidio en una nación que tiene menos población, ¿verdad? Pero el dato preocupante es este. Esto 2019, miren Argentina, un punto arriba, un punto 4 arriba. Y Uruguay se mantuvo. O sea, no es que decreció, se mantuvo. O sea, no es que estamos ahora hablando que Uruguay tiene 10 puntos de tasa, se mantuvo. Son 763 suicidios en el 2023 según el propio gobierno. Ayúdenme con esta cuenta. Los expertos dicen que por cada suicidio 25 intentos hacen las personas en general. Así que multipliquemos 763 por 25. ¿Cuánto da? Saquen el celular, no, si pueden, no hay problema, ¿eh? ¿Cuánto? 19.000. ¿Sabés cuántos entran en el Antel Arena? 15.000 personas. Cada vez que el Antel Arena prende sus luces y llena un estadio, es la cantidad aproximada de intentos de suicidio que tiene el Uruguay. Y ese es el dato conservador. Lo tendríamos que multiplicar en realidad por 35, según un psiquiatra argentino que trabaja con menores. Por 35. Si no, vayamos a los hospitales, especialmente a los hospitales pediátricos, y veamos, y preguntémosle al médico cuántos de los que están ahí están por un intento de suicidio. Se van a sorprender de lo que está pasando en la sociedad. Ahora, miren esto como dato importante. Si hay 700.000 suicidios en el mundo al año, según la OMS, multiplico por cantidad de intentos, me da 17.5 millones de intentos de suicidio en el año. Escuchen, es toda la ciudad de Bombay, toda la ciudad de Pekín, toda la ciudad del Cairo, Egipto, o todo el país entero de Camboya, Países Bajos y Ecuador, todo Sao Paulo, o todo el AMBA, lo que conocemos en Buenos Aires como la capital y el Gran Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿qué pasa si estalla hoy una bomba y destruye media ciudad? ¿Qué hacemos como sociedad? Nos rasgamos las vestiduras, hacemos campaña, vamos algunos con la bandera de Israel, otros con la bandera de Palestina, enloquecidos por esa cuestión política, hasta ideológica podríamos decir. Sin embargo, ¿quién levanta la bandera de los que se suicidan? ¿Quién levanta la bandera de los que hoy sufren dolores y no pueden? Nadie. No se habla. Pero ese es el dato. Es como si por año desapareciera todo Sao Paulo. ¿Y qué hacemos? No hablamos, evitamos, no lo decimos. Yo entiendo. Fue mi primera impresión cuando me topé con el tema. Cuando me topé con el tema, lo primero que hice fue rechazarlo. Pero después de un tiempo me di cuenta que la única manera era trabajarlo, abordarlo. Les decía entonces que el suicidio es una acumulación de problemas. Y las personas que se quitan la vida no están queriendo acabar con su vida, sino lo que quieren es apagar ese dolor. No quieren vivir más de esa manera. Yo tengo una manera de explicarlo, pero necesito un colaborador. A ver, ¿quién viene aquí, por favor, a ayudarme? ¿Quién viene? Vamos. Sí, vamos. ¿Quién viene? ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos.
fuerte aplauso al joven. ¿Cómo te llamás? Agustín, muy bien. Tenga el vaso allá. El suicidio es como esto que voy a describir. Nosotros somos este vaso y los problemas que vamos teniendo, venimos por acá, vamos para atrás, ahí está, nos van llenando nuestra vida de desesperanza, de preguntas, de dudas. Se van acumulando, ¿no? Problemas económicos, nuestros papás se separan, tenemos problemas en el trabajo, me peleo con un vecino, el presidente no saca la ley que yo necesito, y así, van acumulando. ¿Cómo está el vaso? Medio lleno. No sabe qué responder, ¿no? Vos respondés depende, que va a estar bien. ¿Cómo está el vaso? Depende. Muy bien, buena respuesta. Así está, ¿no? Nosotros los llamamos factores predisponentes. Es decir, que se van acumulando dolores y no logramos comprenderlo. Ahora seguimos avanzando en la vida y me deja mi pareja, tengo momentos de tristeza profunda, un amigo me traiciona, llego al punto en el cual... ¿Cómo está el vaso? Llenísimo. Llenísimo. Ahora, yo trato de vivir, pero llega un acto, un hecho, algo. Como por ejemplo, ahí salió en Argentina la noticia de que un chico que sufrió grooming de 17 años, al ser pública su imagen, se quita la vida. O las argentinas gemelas en España que le hicieron bullying y entonces el graph de los medios de comunicación decían se quitó la vida por bullying. O por ejemplo el caso de aquí de un pueblo cercano cruzando la frontera que me llamó esta semana, que me dijo que porque el chico debía $600 por apostar, cuando se enteró la familia se quita la vida. Ese es la gota que rebalsa el vaso. ¿Lo vieron? Esa es la gota, ¿se rebalsó? Sí. Muy bien. Vamos de nuevo, piensen. Todo lo que lo acumula, nadie lo piensa. Todo lo que vemos es la gota que rebalsa el vaso. Un fuerte aplauso para Ezequiel, ¿verdad? Gracias por mojarte. Muy bien. Entramos en un concepto que es importante. Factores que desencadenan, factores detonantes, factores que predisponen. Hay una acumulación de problemas. No es que las personas que se quitan la vida, hay algunas muy pocas que lo pueden llegar a hacer de manera imprevista, rápido, de un momento para el otro. La mayoría, si no te diría todas, dan señales, van mostrando su incomprensión. Van diciendo que se sienten mal, van compartiendo, a través por supuesto puede ser de señales que son de palabras o también de formas de vivir, formas de vestirse, hay un montón de señales. Ahora lo importante de este concepto que quiero traerles es esta imagen, ¿no? Una escalera que es un espiralado, es una escalera espiralada, ¿no? Y este concepto a veces está un poco revisado, pero me ayuda a entender el concepto, que es que una persona que se quita la vida va descendiendo, ¿sí? Pensando, no es que de un día para el otro, otra figura es la de un puente. Desde un punto hasta el otro punto hay pasos que dar. No es de un día para el otro, muy pocos son así fuertes con la determinación, en general lo va pensando. Y este es un concepto que para mí trae esperanza. ¿Por qué? Porque así como una persona puede ir paso a paso, día a día, semana a semana, pensando en el suicidio, en un momento al otro puede girar 180 grados y empezar a ascender hacia la vida. Puede cambiar. Hoy puede ser tu día también, ¿por qué no? Capaz estás acá de curioso y capaz vos venís con ese pensamiento, con esa ideación, capaz ya hiciste algún intento, capaz pediste ayuda y no sabes qué hacer. De esto se trata, ¿no? La OPS hizo un curso, yo lo terminé, donde dice que por lo menos las personas antes de quitarse la vida van a la guardia una vez a pedir ayuda. Por lo menos van una vez. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cuando va no recibe la ayuda que necesita? Bueno, ahí está el punto, ¿verdad? Así que como concepto te quiero dejar este espiralado, y el segundo concepto que te quiero dejar es que el suicidio es multicausal.
Sacá de tu lenguaje que las personas se quitan la vida por una causa. Saquemos ese lenguaje. Esa es la gota que rebalsa el vaso. Pero hay un montón de causas. Y cuando hablamos de estas causas nos referimos a factores y lo describimos en estas 4 áreas. Factores individuales, factores familiares, factores institucionales, factores comunitarios. ¿Estoy aburriendo o me están entendiendo? ¿Estoy bien? Avanzo, bien, profundizo. Individuales. Decimos que los factores de riesgo son individuales cuando hubo intentos de suicidios previos. Las personas que se quitan la vida por lo menos lo intentan una vez antes. En Argentina decimos que 9 de cada 10 personas que se suicidan lo intentaron antes, para decir que la mayoría lo hace. Y esa es una gran señal. Muchos de nosotros decimos, se quiso quitar la vida, está queriendo llamar la atención, ¿no? La psicóloga de mi equipo siempre dice, Amílcar, entonces prestémosle atención, porque es una gran señal de que algo no está resolviendo. Hay dolores, incomprensiones, situaciones, tenemos que atender. Lo mejor que podemos hacer es atender. Antecedentes de violencia, abuso o acoso en la infancia y adolescencia. Una persona que sufrió maltrato, una persona que sufrió abuso, es una persona que tiene una herida abierta. Una herida abierta que se le va acumulando a otras que si no resuelve, que si no interpreta, que si no sana. Y ustedes saben que estamos hablando de temas profundos, ¿verdad? A veces pensamos, ok, pero tenemos ahí que trabajar. Tenemos ahí que sanar, como sanamos nuestras heridas del cuerpo, una fractura o una lastimadura. Nuestras heridas del alma también tienen que ser sanas. El abuso es uno de los factores de riesgo. Ahora, no es el único. A veces uno se asusta y dice, ok, yo fui abusado, uy, ahora entonces voy a suicidarme. No tiene que ver con eso. ¿Verdad? Es una acumulación. Y cada persona es diferente, pero son factores de riesgo. Enfermedades crónicas o problemas de salud. Especialmente cuando son personas mayores. Nosotros estamos viendo, y especialmente Uruguay lo demuestra así, que cada vez más personas adultas se quitan la vida. ¿Por qué? Y muchas de ellas, no sé si por carga a ser un familiar, como diría acá la señora, sino también porque se le da una noticia negativa, se le da un diagnóstico de una enfermedad. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿para qué? Ya estoy grande, ¿no? Claro, ya estoy grande. Qué tremendo, ¿no? Llegar a ese punto, de decir, ya está, ya terminaron, ponerle fecha de vencimiento 1 a la vida, ¿no? Hay tanto por delante. Cuarto, consumo de sustancias, las drogas presentes. Ahora, las drogas presentes, escucha bien, no solo la persona que consume, sino también si está en un entorno familiar de amigos que consume, aunque él no consuma. Y si la sociedad en general consume, aunque la persona no consuma, es un factor de riesgo. O sea, la adicción a cualquier sustancia es un factor de riesgo, incluso la adicción comportamental, a la adicción a la plata, ¿sí? al apostar, también. Porque el apostar implica que en algún momento se me acaba el dinero y tengo que pedir plata prestada, y en ese pedir plata prestada para apostarla, para después poder devolver el dinero, como ustedes saben, la banca siempre gana. Así que la persona no se va a hacer rica nunca, al contrario. No solo adquiere deuda, sino también pierde amistades, sueños, proyectos, y muchos de ellos terminan quitándose la vida, ahogados en el alcohol, sumado a la adicción esta y otras cosas más, ¿verdad? Pérdidas o desilusiones. Pérdidas o desilusiones. Pueden ser familiares, laborales, espirituales. Ahí hay un gran punto, ¿verdad? Esa pareja que no avanzó, ese trabajo que no obtuve al final, y a la acumulación de pérdidas. No solo tiene que ver con los duelos de personas que se van, el abuelo, la abuela, y hay un montón de otras cosas, las parejas, no una seguidilla de muertes, accidentes y demás, pero sí pérdidas y desilusiones. Dificultad para regular o expresar emociones. Miren todo lo que estamos hablando, la incapacidad de poder entendernos a nosotros mismos, que somos personas con emociones, que podemos estar tristes y que está bien, que podemos estar enojados y ok. Ahora, un ejemplo de esto es la impulsividad, ¿verdad? Aquellas personas que son esos ríos que no tienen cauce, que están todo el tiempo desbordados de alegría, como en el video, ¿no? Sería un caso así, o desbordados de tristeza, ¿sí? Todo el tiempo desbordados. Esas personas es un factor de riesgo. Dificultad para tolerar la frustración y los fracasos. Aquellas personas que ya
tiñen de oscuro toda su vida a partir de un fracaso, ¿no? A mí me encanta retomar en este punto lo que decía Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan, el gran basquetbolista, decía: yo tiré esa pelota al final de la NBA y la metí en los últimos segundos y ganamos el campeonato. Esa que metí fue el resultado de todas las que fallé. Por fallar, eso me llevó, pero muchos de las nuevas generaciones en particular, no fallaron, entonces ya son un desastre, ¿no? Y en alguna medida tiene que ver nosotros como adultos no exponerlos a la realidad. En mucho de eso tenemos que ver nosotros. Esa sobreprotección, ¿verdad?, que los aleja de equivocarse, de caerse, ¿no? Se cae uno de mis hijos y viene socorriendo otro, ¿no? Diciendo: ¡ay, pobrecito! Levantate, le digo yo, ¿no? Y de cuando se levanta el abrazo, ¿verdad? Dirán: este hombre es muy duro. No, pero escuchen, le dejo que se levante y la voy a abrazar. Pero hacerlo antes, si uno ya le avisó: che, cuidado que te vas a caer, che, cuidado que te vas a caer. A veces sobreprotegemos, no queremos que se golpeen. Y es un error. Dificultad en las habilidades sociales. Vivir aislados. Vivir aislados tiene que ver con lo que decía la hermana, esa soledad extrema, ¿no? Personas que prefieren quedarse en sus casas antes que salir. Pero algunos de nosotros experimentan el aislamiento estando en grupos, estando rodeados. No se abren. Claro, porque los han herido, porque los han lastimado. Estoy hablando de factores de riesgo. Quiero ser prolijo con esto. No quiero ir derecho al abordaje y que todos nos vayamos a ver el ABC, las 4 leyes para resolver, porque la verdad es que si existieran esas 4 leyes, decímela, porque yo no las sé y nadie las sabe en el mundo, ¿no? Porque está en crecimiento. La verdad es que estamos frente a situaciones muy complejas y quiero tomarme mucho tiempo para explicarte qué es lo que está pasando, para poder entenderlo mejor. Estamos hablando de factores de riesgo individuales, ahora pasamos a familiares. Miren, antecedentes familiares de suicidio, ¿sí? Si algún familiar se quitó la vida, es un factor de riesgo. Antecedentes familiares de problemáticas de salud mental, también es un factor de riesgo. Abuso intrafamiliar, no abuso que recibió la persona, sino se entera que el tío abusó de su hermano, ¿sí? Es una crisis. Hace poquito tuve que atender un caso era así, no era la violencia hacia él, sino como vecino escuchar los gritos del padre que volvía a la noche alcoholizado, que les pegaba a más no poder a los vecinos, a sus hijos, que eran vecinos de este chico. Me decía: yo sufría con el otro, con su amigo, con que jugaba al fútbol en el día, a la noche desesperado. Es un factor de riesgo. Situaciones de maltrato y de violencia, también, por supuesto. Hablamos de familiares, disfunciones y conflictos familiares, lo que decía la señora, ¿no? Familias que son disfuncionales. Y no estoy hablando aquí de familias que tienen una sola madre o un solo padre, o los abuelos se hacen cargo, ¿no? Esas familias capaz funcionan mejor que las que tienen padre y madre, ¿no? Disfuncional tiene que ver con que no funciona, con que el padre no cumple el rol y la madre no cumple el rol y los hermanos tampoco, ni los tíos ni los abuelos. Es disfuncional, se gritan, se pelean todo el tiempo peleándose, problemáticas en la comunicación, pérdida o separación, ausencia de un familiar, especialmente si ese familiar era alguien que nucleaba, era alguien por el cual todos venían a la casa, ¿no? Deja de estar ese familiar, se corta la relación, falta de una red de contención y apoyo. Y aquí me quiero tomar un segundo. Miren, cometemos un error al pensar que por tener hospitales, que por tener clubes, que por tener familias, que por tener iglesias, eso ya funciona per se como una red de contención. Cuando hablan los expertos aquí de falta de una red de contención, se refiere a que la persona no tiene la confianza para ir y abrirse a ese lugar porque piensa que lo van a juzgar o lo van a maltratar. Yo dije que voy a fondo, ¿ok? ¿Vamos a fondo? Sí, vamos a fondo. Estoy terminando de dar una charla en un seminario. Yo doy clases en seminarios y fui una vez a dar una charla en seminarios con un evento como este. Termina el evento y se acercan las personas siempre a decir cosas, ¿no? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les gustó, si no les gustó, lo que sea, ¿no? Termina
Ya cuando estaba mirando la hora, porque me quería ir a casa, ¿no? Como siempre, yo también me quiero ir a casa a veces, ¿no? Y estaba viendo la hora, digo, listo, ya está, eran como 30, ¿no? Ya al último, y se acerca una jovencita. Se me acerca, me mira, y cuando me mira se larga a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo es tu nombre? Y me dice, mira, yo vengo acá porque me quise suicidar, y se abre así, ¿no? ¿Sí? Y se muestra todas las autolesiones. Muchas personas que practican el cutting, ¿no? Como se le llama, están probando, están jugando con el límite. La bibliografía está separada. Una bibliografía vos vas a leer, vas a escuchar que dice son conductas de catarsis, está queriendo canalizar su pulsión de muerte. Y la otra que dice que es una práctica para prepararse para el suicidio. En nuestra atención pastoral de los equipos que tenemos, que hay pediatras, créanme, nosotros vemos que el cutting no son conductas de evitación, sino que son preparatorias para un posible suicidio futuro. Si no se encausa ese problema, y me muestra, ¿no? Y me dice, ¿sabés qué es lo peor? Le fui a contar a mi papá y cuando le fui a contar me pegó un sopapo. Falta una red de contención. ¿Esa chica tiene padre? Sí. ¿Tiene un club? Sí. ¿Tiene escuela? Sí. ¿Tiene un pastor capaz? Sí. Pero me pongo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque levantó la mano para pedir ayuda. Hay personas que no levantan la mano y bueno, yo qué sé, ya está, ¿qué voy a hacer? La que no levanta la mano, la que no me di cuenta. Pero esta que levanta la mano, un sopapo del padre, en vez de un abrazo. Cuando hablamos de una falta de red de contención, nos referimos a justamente esto. Teniendo, no funciona. Va al hospital contando lo que le pasa y qué hace el médico. Te tiro un turno para septiembre del 2027. Dale, ¿te sirve? Y no estoy echando la culpa a los médicos, porque mi esposa es médica. Pero como que el sistema está roto, ¿no? A raíz de esto, en Buenos Aires se estableció el SAME, que es la ambulancia psiquiátrica. Está empezando a funcionar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos casos, ¿verdad? Y entonces necesita una persona que está atravesando por problemas de salud mental en el momento. Atención, no puede esperar, en el momento. Institucionales, factores de riesgo institucionales. Fuimos a los individuales, a los familiares, vamos a los institucionales. Instituciones que discriminan, que son violentas, que acosan y abusan. Climas complejos dentro de esas instituciones, exigentes y hostiles. Pérdidas o desilusiones de personas claves es un factor de riesgo. Y comunitarias es un poco lo que veníamos hablando, pero refuerzo. Cuando hay un deterioro socioeconómico, cuando hay discriminación, yo lo explico esto así, ¿no? Discriminación. Una cosa, yo no sé cómo es acá, pero en Buenos Aires, yo le cuento cómo es en Buenos Aires. Ustedes me dirán si es así o si no es así. Conozco un poco el barrio, conozco Entre Ríos y sé también lo que es, cómo es, ¿no? Pero les cuento en Buenos Aires cómo es, ¿no? El boliviano es el bolita, el paraguayo es el paragua, el brasilero es el brazuca, el chileno es el chiloto, el uruguayo es el yoruga, ¿no? Y se lo desprecia. El porteño se cree más allá, ¿no? Tiene esos aires europeos. Sus aires incluso con las propias provincias de Argentina. No muchos creen que Argentina se termina en la General Paz, ustedes me van a entender, ¿no? Y en ese aire de creernos más, discriminamos mucho. Entonces una cosa es que alguien te llame negro, cabeza, bolita, que te llame así. Y otra cosa es que vas a la verdulería y te miran con desprecio. Al colegio van tus hijos y los discriminan. Vas al laburo y te maltratan. Esa discriminación es un factor de riesgo. Hace poco estuve aquí visitando la Entre Ríos y ellos me explicaban de que ahí hay una gran discriminación, ¿no? Está el que es el que lleva el negocio, el blanco, y está el negro, el mulato, ¿verdad? Y hay una discriminación. A veces sin querer, a veces culturalmente lo aceptamos así. Eso es un factor de riesgo. Factor de riesgo como
exposición a violencia, abusos, inseguridad a nivel global, falta de sostén y acompañamiento de la comunidad, lo que hablamos de ruptura de las redes de contención allí, ¿no? Clubes que no funcionan como tales, escuelas que no funcionan como tales, es una ruptura de la red. Alta incidencia de suicidios es un factor de riesgo, y termino con esta parte antes de ver un video, es alta incidencia del consumo, oportunidades limitadas, especialmente en los pueblos. Lo vemos mucho esto en Argentina. Aquellos pueblos que no tienen posibilidades para el desarrollo de los sueños de las nuevas generaciones. Es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque esa persona, ese joven que no se anima a irse, se queda, y en ese quedarse, ruptura de sueños, de proyecto de vida y acumulación de problemáticas, llega al suicidio. Dificultad al acceso de servicios de salud. Así que, como resumen de todo esto, quiero decirles que estamos frente a un tema complejo. ¿Bien? Es un tema complejo. Les traje un video de un testimonio de una persona. Yo quiero que lo escuchen y quiero que identifiquen por qué cosas pasó este chico, este joven. Porque eso es importante a la hora de terminar de comprender que estamos frente a una realidad difícil de comprender. Vamos. Ahí va. ¿Se escucha? Tengo una familia que estaba muy acostumbrada a muchas cosas difíciles como la violencia, la depresión, el maltrato, la pobreza, y es algo, fue algo que me marcó desde niño, porque a mis papás no vivían esta vida, lamentablemente, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y pasaron algunas cosas en mi infancia que me distorsionaron mi forma de ver. Cuando éramos chicos vivimos en Estados Unidos, soy argentino pero nos mudamos allá, y yo pasé viviendo todas las comodidades de un país primermundista a la extrema pobreza en barrio Lofe Norte. Nos pegó el 2001 con toda, me acuerdo que iba paiciado, para los que saben lo que es paiciado, no es algo muy lindo, y menos cuando no tenés para pagarlo de la escuela. Y también sufrí de bullying porque yo era un niño de 8 años que venía de otro país con los grandes del pantalón, y hablaba raro, como en la película, doblado, y ese bullying también me hizo muy mal. Pero lo que más daño me hizo fue algo que mis papás no saben, capaz están enterando ahora, y fueron abusos sexuales en 2 oportunidades que me cambiaron la forma de ver el sexo. Lo conocí de muy temprana edad, y yo viví el sexo desde niño de una forma totalmente insana. Más adelante había una persona que yo admiraba y amaba muchísimo, y esta persona con otra hacer algo que rompió toda mi inocencia y me convirtió en alguien muy inseguro. Yo pensé que nadie más me iba a volver a amar, y eso le debe toda mi relación. Y viví mucho tiempo la depresión y la autoviolencia. Es algo que había aprendido, que con el dolor podía salir un poco de la realidad. Entonces yo me golpeaba la cara con la mano fuerte para poder dormir. De esa forma sentía que podía sacarme esta culpa de por qué mi papá se peleaba, o me golpeaba las piernas para que no se vea, y lo más oscuro que hice fue golpearme la cabeza contra la pared o contra el piso. En ese momento me daba cuenta que era algo muy jodido, y volví atrás. Pero muchas veces quise quitarme la vida. Y la depresión hacía que yo duerma todo el día o por semanas. Cuando me mudé solo, cuando era más grande, dormía sin parar, comía de más o comía de menos, y le echaba la culpa a todo el mundo de lo que me pasaba. Siempre era la víctima de todo. A los 15 años, cuando mi papá se divorcia, yo empecé a tratar de reemplazar este amor que sentí que había perdido con novias, con chicas. Entonces, afuera de mi casa yo era el mejor amigo, hermano amoroso, pero por adentro era muy malo con mi familia, con mis hermanos, incluso los dejé de cuidar. Y así fue toda mi vida. Busqué en relaciones y en el sexo casual, muchas veces ni sabía el nombre de la persona con la que tenía sexo, y en la virtualidad, si no era físico era virtual, buscaba
estas cosas, o el porno, que es clásico, llenar estos vacíos. Esto me convirtió en un monstruo. Es una palabra que he usado mucho tiempo acerca de mí mismo, porque no solamente era nocivo conmigo y mi cuerpo, sino para los demás. He perdido relaciones valiosas y muchos amigos y arruinado todos los lugares donde iba. Yo siempre busqué ayuda en líderes espirituales, en libros, en métodos. Trataba de salir adelante, pero siempre repetí el mismo ciclo, porque yo me arrepentía de lo que hacía, recibí consuelo y después esperanza para mi futuro, de que todo iba a cambiar, pero volví a recaer y así estaba un tiempo más y cada vez que caía me peor. Hasta que una vez fui sincero con Dios, le pedí ayuda en serio, si bien yo lo conozco de chiquito, pero yo nunca había dejado que Él entrara lo más profundo de mí, y Él me pidió lo que no podía dar, que era mi confianza. Yo sentí cuando pasó ese evento, todos los eventos en mi infancia, no pude confiar más en nadie, y Dios me estaba pidiendo eso, que confíe en Él, que Él se iba a encargar de todas las cosas. Y lo hice, le di mi confianza, y empecé a caminar un proceso que empezó a dar frutos de mi libertad. En esta libertad no solamente Dios me perdonó todo el daño que había hecho, yo no me podía perdonar todo el mal que había hecho. Me perdonó por lo que hice y por lo que le hice a los demás, y me empezó a sanar. Y vivir esta libertad me da mucha alegría. Si hoy soy una persona llena de esperanza, jamás volví a hacer lo mismo. No me hace falta nada de eso, porque en los brazos de Dios encuentro todo su amor cuando estoy mal, y puedo ver cómo, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas, han podido salir adelante. Esta vida puede cambiar. A mí, yo me cambió la vida, me hice una persona sana y amada, y eso también está disponible para vos. Fuerte, ¿no? ¿Qué le pasó a Santi? Infancia difícil, ¿qué más? Abusos sexuales, ¿sí? ¿Qué más? Desarraigo, doble, porque se fue a Estados Unidos, después volvió, ¿sí? ¿Qué más? El divorcio de los padres. El divorcio de los padres, es verdad que no en todos les afecta, ¿verdad? Pero a este chico le afectó. El tema que justo la adolescencia es la etapa que vos más precisás tus padres. Justo una etapa compleja, mirá. ¿Qué más? Abuso, ¿sí? ¿Qué más? La falta de dinero. ¿Cómo? Falta de dinero. ¿Falta de qué? De dinero. Falta de dinero. Mirá lo económico cómo juega el papel ahí. Suma, ¿verdad? ¿Qué más? Bullying. ¿Por qué bullying? ¿Por cómo hablaba? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Excesos. ¿En cuáles? Bien. Sí. Porque buscaba y no encontraba. ¿Qué más? ¿Algo más? Falta de red de contención. Falta de red de contención. ¿Qué más? Rechazo, ¿sí? ¿Qué más? Para ser amigo le costaba. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba a sí mismo? Monstruo. ¿Y eso de qué habla? ¿Qué más? Miren todo lo que hablamos. Por eso es un error, y este es un testimonio que se animó a hablar. Tengo otro testimonio también muy impactante. Hay otros más, por supuesto, pero quiero decir, hay otro también muy impactante de un chico que explica. Por supuesto, es un sobreviviente, pasó, pero tuvo varios intentos y la realidad es la misma, se repite. Es una complejidad, es una suma. Miren, yo noté aquí un par de cosas: depresión, la mudanza, el bullying, la autoestima, el sexo desenfrenado. Bien, quiero avanzar. ¿Cómo detecto que una persona está pasando por intentos de suicidio? ¿Sí? Miren, es sencillo. Lo primero que tengo que tener en cuenta es todos los factores de riesgo. Empiezo de abajo para hacia arriba, ¿no? Todos los factores de riesgo que le conté es una señal. ¿Y yo por qué digo esto? Por la cantidad de casos que tenemos. La cantidad de casos que tenemos me hace prestar atención a que si alguno de esos factores de riesgo yo estoy viviendo, o alguien de mi familia, algún amigo, yo tengo que prestar atención. No significa de que se vaya a quitar la vida, pero sí en un futuro, si ese vaso se sigue llenando de problemas, capaz viene una gota que rebalsa el vaso y la persona desencadena y avanza en eso. Entonces, todos los factores de riesgo. Pero hay otros también. Quedarse encerrado o durmiendo demasiado, o demasiado retraído e irritable.
Miren, es demasiado, no es lo normal. Es difícil de detectar, especialmente en las adolescencias. Pero ustedes escuchen, hay padres que han pasado por esto y me han contado que cuando pasó se dieron cuenta que esos golpes no eran normales. Después se dieron cuenta. Los adolescentes en general tienen estos cambios, pero hablamos de aquí de demasiado. Demasiado quedarse encerrado, o durmiendo demasiado, o demasiado irritable por cosas pavas, chiquitas, o demasiado retraído, encerrarse a sí mismo. El péndulo que hablábamos antes. Otro de las señales que para mí es la más llamativa es pérdida de interés que antes tenía interés, especialmente si es abrupto. Por ejemplo, le gustaba jugar al fútbol, ahora no juega más. Bueno, eso capaz es porque hincha de Boca. No, mentira. Bueno, ustedes no son de Peñarol, claro, estoy en Uruguay, claro, hice el chiste equivocado. Bueno, se ve que es por el Nacional esa. Es decir, no va a algo que antes le gustaba. Le gustaba tocar la guitarra, ahora no toca. Le gustaba estudiar, ahora no lo hace más. Le gustaba salir con los amigos, ahora no lo hace. Por supuesto, son señales, escuchen bien, son señales de que algo está pasando. ¿Qué tengo que hacer cuando eso pasa? Tengo que indagar. Tengo que preguntar, ¿qué te pasa? Porque capaz es una pavada y se resuelve, pero capaz no, capaz está ahogado en un vaso de agua. Y necesita que alguien le hable. Que alguien le ponga el hombro para que llore o las orejas para escuchar lo que le está pasando, ¿verdad? Pérdida de interés pérdida de interés en cosas que antes tenía interés, especialmente si es abrupto el cambio. Si menciona el tema, si una persona dice, che, los que se suicidan van al cielo o al infierno, ¿qué opinas? ¿Son fracasados? ¿Son personas? Si menciona el tema, ¿no? ¿Por qué lo menciona? Por supuesto, puede haber chicos que ante la muerte de un familiar piensen en la muerte y hablen del tema. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, ¿viste? Así. Claro, en cualquier día, en cualquier momento te preguntan. O ves que hace un posteo. Su forma de vestirse es otra señal. Las señales que te estoy hablando es principalmente señales no verbales. Pero también pueden haber señales verbales. Por ejemplo, en un colegio. En Buenos Aires, que yo trabajo mucho con los colegios, le doy recursos, yo te voy a dar recursos gratuitos hoy para que uses en la iglesia, en los clubes o en los colegios, te los voy a dar porque me parece importante. Me acuerdo que una psicopedagoga me decía, Amílcar, detectamos a una persona. Hay un juego, hay una dinámica que es escribí tus razones para vivir, ¿no? Y lo escribían en post-it, en esas etiquetitas chiquitas, ¿no? Y entonces escribían, y una escribió que quería morirse, quería terminar con su tiempo. Me acuerdo que la psicopedagoga con alegría me contaba que lograron identificar cuál era. Y lograron trabajar con esa chica y sacarla de ese proceso de ideación suicida. Ese es un caso. Las amenazas pueden ser, muy pocas veces es verbal. La mayoría de las señales, como ustedes verán, son no verbales. Nadie va a ir con un cartel diciendo, hoy me quito la vida a las 4 de la tarde. No existe tal cosa. Lo van diciendo de diferentes maneras y la forma de vestirse es otra. No estoy hablando simplemente de las personas dark o esas personas que se visten de negro. Puede ser, algunos casos, otros una moda. Pero muchos de la forma de vestirse me refiero a que antes se arreglaban y ahora no. Algún adolescente, bueno, no se baña y le es una gracia, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que le gustaba arreglarse y ahora no. Le gustaba vestirse con buena ropa y ahora no. ¿Qué le pasa? Algo le pasa. Tengo que atender. Y por último, los posteos que realiza en sus redes, los libros que lee y la música que escucha. Y acá nos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque bueno, muchos dicen, soy exagerado, Amílcar. ¿Cómo me vas a decir que la música lo va a hacer tener pensamientos suicidas? Sí, eso mismo te digo. No, pero pará, ¿me está diciendo que hay libros que predisponen? Sí, estoy diciendo eso, hay libros que predisponen. Tengo que prestar mucha atención. El contenido que consumen especialmente nuestros hijos a la hora de interactuar con la cultura. Hay aspectos de la cultura, si no, ¿por qué se difunde tanto el suicidio en el mundo, ¿no? Hay aspectos de la cultura que predisponen a la ideación suicida. En el trabajo pastoral me encuentro muchos casos que están vinculados con grupos de música o libros. Termino con esto y nos vamos al break. ¿Quieren? ¿Vamos al break? ¿Bien?
Vamos a break unos minutos, pero termino con esto. Les hablé de mitos. Los mitos son construcciones, creencias que vamos asumiendo las sociedades o las instituciones o las familias. No tiene que ver solo con verdades reveladas correctas. A veces son verdades que asumimos como verdades, pero ni siquiera la podemos cuestionar. La primera es: todo el que se suicida está deprimido. Es un gran error. Primero, es un gran error relacionar al suicidio con un tema, porque el suicidio es multicausal, es muy complejo, ¿verdad? Pero además es un error porque la depresión es uno de los factores de riesgo, no el único, y muchas personas que no pasan por proceso de depresión se quitan la vida. Escuchen esto: hay una campaña en Londres muy buena, donde vos vas caminando cerca del 10 de septiembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, y vos ves fotos de gente sonriendo y decís: ¡ay, qué lindo! Y te acercás. Y cuando te acercás y ves esa foto, abajo dice: la última foto antes de suicidarse. ¿Cómo puede ser si se estaba riendo? Claro, es que no tiene que ver el suicidio con la depresión. Capaz pasó un lindo momento, pero ya estaba decidido a hacerlo, por la acumulación de problemas que tenía. Es menos frecuente en niños y en adultos mayores. Muchos tendemos a pensar de que es un tema netamente de los jóvenes. Y si bien es cierto, está creciendo en los niños. Y es preocupante esa tendencia, pero además en Uruguay la última estadística refiere que tiene un alto crecimiento de suicidios en adultos mayores, y en Argentina es preocupante. Preguntar a una persona sus intenciones de matarse incrementa el peligro que lo realice. Miren, esto lo voy a explicar así. Las personas van llegando a momentos donde acumulan muchos problemas y pensamientos. Tienen sueños y proyectos y esos se truncan por X motivo. Pidieron plata, no la pueden devolver. Su pareja la deja. Sus amigos los traicionan. ¿Qué pasa si sigo inflando? ¿Quieren que explote? Preguntar a una persona sus intenciones de matarse desinfla. Esas personas están acumulando dolores, dudas, peso. Necesitan descargarse en alguien. Por eso conecto con el final. La prevención es tarea de todos. Es de todos. De un niño de 10 años también. De un pastor, de un comunicador también. De un presidente, por supuesto. Cada uno en su grado de responsabilidad. Todos. Un contador, también un contador. Si un contador viene con un cliente diciendo que tiene deudas, lo ayuda y supera esa deuda, está previniendo el suicidio. Porque capaz por la situación económica es el factor desencadenante, fíjense. Hablar sobre el tema y preguntarle abre el camino para resolverlo. Los estadounidenses son mucho más fuertes con esto y dicen, bueno, preguntale directo, ¿no? Nosotros somos más latinos, somos más románticos, no sé cómo querés preguntarle, pero el punto es preguntarle. Preguntarle descomprime, especialmente si estás dispuesto a prestar tu hombro y ayudar. Porque una cosa es que te cuenten sus problemas y después, bueno, ok, anda al psiquiatra. No. Si uno está comprometido con la causa para ayudar. Y muchas veces esa ayuda, ya lo vamos a ver en el próximo bloque, es integral, por supuesto. Uno como amigo puede escuchar el problema y un psicólogo, bueno, puede dar herramientas y un pastor puede aconsejar, orar y un docente puede acompañar y ahí está, y todo ese entramado va a ayudar a la persona a salir adelante. No creemos en el Superman, ¿verdad? Aunque nos gustaría tener la capa y volar, pero acá estoy hablando de dar nuestro granito de arena para salir adelante, para que salga adelante. Próximo mito: el que se corta a sí mismo no se quiere suicidar, solo está queriendo llamar la atención. Lo respondimos, ¿verdad? Dijimos que la bibliografía estaba dividida y yo creo que las conductas para suicidas como el cutting es una llamada enorme de atención y se está preparando la persona para enfrentar el suicidio. Una persona que se va a suicidar no emite señales que lo va a hacer. Hablamos de las señales y dijimos que son muchas, algunas verbales, muy poquitas y la mayoría no verbales. Termino con esta frase: no hay soluciones simples a temas complejos. Estamos frente a un tema complejo. Vamos a tomarnos 15 minutos. Vamos a tomar un café, a salir
de este ambiente. Y cuando volvamos, vamos a poder darles el abordaje, ¿sí? Quiero decirles que voy a darle un ensayo, un informe, algo gratuito para que ustedes se lleven. No se pierdan esta segunda parte donde vamos a hablar de cómo enfrentar este problema como sociedad. Muchas gracias por escucharme.